Bien, bienvenidos y cualquier duda, pregunta, por favor, ya saben. Ahora, si me regreso a donde me había quedado, vamos a hablar de un tema súper interesante que COVID nos ha dado también la oportunidad de reflexionar. Y tiene que ver con algo que ya antes era como que privativo de los hospitales o sucedía solamente en los hospitales, pero hoy ya sucede en todos lados. La verdad es que diferentes circunstancias que hoy vamos a platicar de ellas han hecho que salga un concepto, que ahora lo vamos a poner, que se llama la superbugs, así les dicen en inglés, hay muchas traducciones en español, las voy a decir, superbacterias, supervirus, superhongos, superlevaduras, es decir, agentes microscópicos que son cada vez más resistentes a los tratamientos y a las terapéuticas que de manera tradicional se daban. Y esto lo vemos desde hace muchos años, pero antes se veía solamente en los contextos hospitalarios, pero hoy ya se ve en las comunidades. De hecho, muchos pacientes que llegan ya de las comunidades ya son portadores de estos bichos, así les voy a decir ahorita, pero ahorita nuestros expertos nos van a dar la oportunidad de explicarnos de qué se trata, de dónde vienen, cómo es que nacieron, cómo es que se dieron lugar a una diseminación de este tipo de gérmenes, supergérmenes les podríamos decir, y cómo vamos a tratarlas tanto en los hospitales como en las comunidades. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a nuestros invitados, ya los hemos tenido previamente por aquí y me da nuevamente un gusto recibir al doctor Francisco Moreno Sánchez. Bienvenido, Francisco, buenas tardes. Al contrario, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Al contrario, el doctor Francisco Moreno es médico cirujano de la Universidad La Salle, especialista en medicina interna por la UNAM y tiene una subespecialidad en infectología por la Universidad de Texas en San Antonio. Amplia experiencia en muchas enfermedades infecciosas, transmisión sexual, inmunoterapia, epidemiología, hepatitis, sepsis, que es una de las manifestaciones más graves de la infección, enfermedades del viajero, etcétera. Profesor titular de la especialidad de medicina interna en el Centro Médico ABC, ya por más de 14 años, muchos artículos publicados inclusive en el JAMA, 5 ediciones del libro ABC de Medicina Interna, ¿verdad? Y actualmente es el director de la línea de servicio de Medicina Interna y el encargado del programa de COVID-19 en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México. Gracias, Francisco. Gracias. Un amigo nuestro, ya lo han escuchado bastantes ocasiones con ustedes, pero no por eso menos interesante, el doctor Michel Martínez. ¿Cómo estás, Michel? Bienvenido. ¿Estás en mute? Ya, perdón. Saludos a todos, ¿cómo están? Gracias, Michel. Bienvenido. Médico cirujano, especialista en medicina interna y en infectología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue presidente también del Colegio de Medicina Interna de Nuevo León. Ha publicado diversos artículos también de investigación, además de ser conferencista y líder de investigación clínica en enfermedades infecciosas, particularmente en COVID. Ahora ha liderado ya varios esfuerzos de investigación clínica muy interesantes y actualmente también es el jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Intrahospitalaria, además del líder también del área del sistema o del programa COVID-19. Pues bienvenidos ustedes y gracias a ustedes por estar presentes en esta conversación. ¿Qué son los supergérmenes? Ahorita ya mi cabeza finalmente pudo aterrizar un término que quizás se pudiera hacer de manera genérica. Francisco, ¿qué son los supergérmenes y por qué son tan peligrosos? Mira, la realidad es que esto ha venido ocurriendo a través del tiempo. Ha sido una conjunción de varios factores. Primero, ha habido siempre, desde que se crearon la penicilina en 1928, que la descubrió Fleming, ha habido pues, un desarrollo de antibióticos que ha provocado que esas bacterias, por mecanismos normales, generen resistencia. Y, curiosamente, conforme más antibióticos hemos creado, pues también las bacterias al mismo tiempo han generado más resistencia. Y no solamente se ha quedado en bacterias, sino también ha ocurrido en hongos, ha ocurrido en parásitos como la malaria, y sí, es una carrera entre el desarrollo de medicamentos para controlar infecciones y los mecanismos de resistencia que generan esos microbios. Ahora, desafortunadamente, si vemos los últimos 20 años, la producción de nuevos antibióticos se ha venido abajo, porque tenemos pocas moléculas nuevas. La mayor parte de los nuevos antibióticos son modificaciones de antibióticos viejos. Realmente tenemos 20 años de prácticamente no tener más que a las oxazolidonas, que es un grupo nuevo de microbianos para bacterias. ¿Por qué? Porque para los laboratorios
no es rentable crear un antibiótico, es mejor crear medicamentos para colesterol, para hipertensión, para todo. Entonces ha habido una disminución en la investigación de nuevas moléculas para bacterias. Y el uso indiscriminado de antibióticos, tanto en la práctica médica como también en el desarrollo de carne, en el cultivo de uso agropecuario, porque eso también nos olvidamos, pero muchos de los animales que vamos a consumir, a la hora de que los están criando, les dan antibióticos, y eso ha generado una resistencia antimicrobiana que ya se veía como que era el problema que íbamos a tener en este tiempo. Llegó el COVID y parece que lo disminuyó, pero al contrario, y ahorita seguramente lo vamos a comentar, el COVID, que requiere terapia intensiva, que requiere que pacientes estén por largo tiempo, pues en esa etapa post-COVID, ya no tienen COVID, pero tienen las secuelas del COVID, estamos viendo una cantidad de infecciones nosocomiales tremenda, y en ellas involucramos bacterias, involucramos hongos, ocasionalmente algún virus que puede tener resistencia, como los herpes, que pueden resistencia a ciclovir, pero generalmente son bacterias y hongos los que hemos visto un incremento tremendo por el uso y abuso de antibióticos. ¿Es esto, doctor Michel, es esto una cuestión de un hospital A o un hospital B que tiene malos controles, o es una situación que realmente afecta a todos los hospitales por igual en mayor o en menor medida a nivel global? Es una cuestión que hay que individualizar a cada hospital. O sea, cada hospital tiene su monstruo, tiene su problema. Por ejemplo, habrá hospitales que tengan problema con Acinetobacter baumannii, habrá problemas como el nuestro en Texsalud, que Pseudomonas ha sido el caballito a vencer, o el problema a vencer en los últimos 5 o 7 años. Y sin dejar a un lado patógenos como hongos, como mencionaba el doctor Francisco, aspergilosis, por ejemplo, Candida auris, que tocaremos el tema más de rato, que son apariciones de patógenos o patógenos emergentes que por primera vez estamos dando batalla en nuestro país y hay que contemporizar. Y finalmente es el resultado del abuso de antibióticos. Y es un abuso de antibióticos que más allá de nuestro entorno hospitalario, es en el entorno ambulatorio, y también como mencionó, de hecho se habla que el 70% del abuso de antibióticos se da en la ganadería, por ejemplo, con el uso indiscriminado de quinolonas, un tipo de antibiótico de amplio espectro. No puede decir que sea un problema específico de un hospital, no, es un problema que atañe a todos, pero hay que individualizar en cada entorno o cada hospital. Ok, y eso tiene que ver con la administración prescrita por doctores, pero también prescrita por la gente en general. Casos que todos hemos escuchado: traigo dolorcito de garganta 2 días, pero se me quita con 2 dosis de antibiótico. O sea, la gente usualmente promueve el consumo de antibióticos en casa con la aparente conocimiento de que eso les va a quitar su problema de la garganta, ¿no? Es algo así, ¿no? Así es. O sea, el problema, por ejemplo, en el año 2010, 2011, que se establece el uso de receta para el otorgamiento de antibiótico en las farmacias, sí disminuyó en los primeros meses, en el primer año, el consumo de antibióticos afuera, en la forma ambulatoria, en la calle. Pero ¿qué hicieron? Muchas farmacias establecieron un consultorio al lado, donde ibas por antibiótico, te decían, no trae receta, pero puedes ir aquí al lado. Acudían y tal vez influenciados por presiones comerciales, acaban otorgando una receta para que les expidieran el antibiótico. O sea, es un problema todavía no resuelto que hay que permear, primeramente dar a entender cuál es la situación en el país para después poner una acción en contra de este abuso de antibióticos. Francisco, ibas a comentar algo al respecto. Sí, yo creo que lo que dice el doctor Martínez es muy importante. El problema es de cada hospital, incluso no es de ciudad. Hemos comparado nosotros, por ejemplo, nuestra estadística de resistencia con el Instituto Nacional de la Nutrición o con el Hospital Español, que son dentro de la ciudad, y pueden ser flora totalmente diferente. Es más, en el mismo hospital, en diferente tiempo, puede predominar cierto microorganismo. Nosotros, igual que ustedes, tenemos mucha pseudomonas, pero con el COVID hemos tenido brotes de Stenotrophomona y de Achromobacter, que era algo que no veíamos mucho. Y lo que pasa es que al usar un antibiótico, va seleccionando la flora.
Es decir, el que va a sobrevivir es el microorganismo que es resistente a ese antibiótico. Y al encontrarse en un medio en donde es, pues, el alimento normal de las bacterias se distribuye en una flora y al barrer toda la flora, pues esto empieza a generarse. Pero ese punto yo creo que es muy importante porque uno luego ve las guías, ¿no? Y dice, pues si tiene sepsis, pues hay que darle esto. A ver, ¿cuál es el germen que predomina en tu hospital? ¿La sepsis es comunitaria? ¿Cómo está la resistencia en la comunidad? La sepsis es nosocomial, ¿cuál es la resistencia? Porque muchas de esas guías de uso de antibióticos, ya sea para pacientes que tienen algún problema intrahospitalario o incluso la sepsis urinaria que viene de la calle, pues antes se trataba con Bactrim. Ahora difícilmente tienes un antibiótico a veces oral, como comentamos, la E. coli beta-lactamasa, en donde parece que lo que la persona dice, oye, pues si tengo un problema urinario, ¿por qué me estás mandando ertapenem 10 días? Pues porque fue lo único que mostró sensibilidad. Y desafortunadamente esto ha ido aumente y aumente y aumente. Pero yo creo que el punto que dicen es un problema mundial y es un problema que cada hospital tiene que identificar, porque si no conoces cuál es la flora de tu hospital, no puedes seguirte las guías generales, son muy diferentes. Les voy a hacer una pregunta muy puntual y quiero que esta sea una señal muy clara para nuestra audiencia. Yo me sé la respuesta, pero quiero que expertos la digan. ¿Existe un hospital en el mundo libre de infecciones intrahospitalarias? Rotundo, ¿no? No hay manera. Bueno, si no, a menos que no sea hospital y sean de esos que se quedaron como elefantes blancos, ¿no? Claro, claro. Esto, o sea, para que nos demos cuenta cómo es la resistencia bacteriana, en un estudio que hicieron en fósiles de Yukon que encontraron bacterias que tenían cierta resistencia a la penicilina. ¿Por qué? Porque la penicilina viene de un hongo. Y entonces el hongo estaba en contacto con esa bacteria y la bacteria, para sobrevivir, desarrollaba un mecanismo que es muy común, que es una enzima que se llama beta-lactamasa. En Yukon, estamos hablando de millones de años atrás, o sea, es un mecanismo que ocurre. Y en lugares en donde metes presión, que son los hospitales, en donde usas muchos antibióticos, si hay un hospital que no tenga resistencia, es porque no están haciendo medicina. Exacto, o sea, la verdad es que esto es algo de lo que estamos los hospitales acostumbrados a tratar y cada vez es mayor, por eso le pusimos el reto global, porque cualquier hospital del mundo tiene sistemas de alerta y de alarma muy importantes para detectar en función de cómo va evolucionando esta flora normal para cada hospital, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los sujetos o las personas más susceptibles a este tipo de infecciones? Cualquiera puede entrar a un hospital y nomás porque entró ya le cayó el bicho y lo va a matar. No, hay un concepto que se denomina el fitness o acondicionamiento. Esto es, las bacterias multidrogoresistentes, por lo general, necesitan de ciertas condiciones para poder prevalecer. O sea, no le pueden pegar a quien quieren, le pegan a quien pueden. Entonces, el paciente tiene que tener ciertos factores como es inmunosupresión, estar invadido, el paciente intubado, paciente que tiene sonda urinaria, paciente que tiene sonda nasogástrica, paciente que está bajo un uso indiscriminado de antibióticos que barre lo que hoy denominamos microbiota, antes decíamos la flora. Entonces, haces este barrido y haces lo que mencionaba el doctor Francisco, una presión selectiva negativa. Esto es, quitas a las bacterias sensibles, dejas a las resistentes y al no estar rodeadas, comienzan a reproducirse y favorecen. Y el otro marcador de un control adecuado de antibióticos en el hospital es la prevalencia de Clostridioides difficile, una bacteria que necesita estar sola, por así decirlo, para poder manifestarse. Entonces, cuando tengas muchos casos de Clostridioides, es un reflejo, yo diría, directo de un abuso indiscriminado de antibióticos. Ahora, el doctor Michel acaba de hablar un poco de los factores individuales, o sea, los que el paciente puede tener para desarrollar o para ser susceptible a una de estas enfermedades. Francisco, ¿los hospitales tienen algún patrón así? ¿Hay manera de poder decir qué hospital o qué institución puede ser más susceptible de tener una infección o un brote o bacterias de esta naturaleza o hongos de esta naturaleza? De ahí ha surgido algo que en Estados Unidos le llaman el antibiotic stewardship, que realmente es una vigilancia del uso de antibióticos, porque
sucede que para el concepto médico, muchas personas que responden a un antibiótico porque es muy potente, entonces se vuelve el antibiótico que decimos de caballito de batalla, ¿no? Y lo que no están viendo es que al usar ese antibiótico están favoreciendo la resistencia, y cuando se trata de un antibiótico de muy amplio espectro, entonces la flora barre la mayor parte de la microbiota y entonces quedan seleccionadas bacterias resistentes. Entonces, ¿qué hospitales tienen más riesgo de tener infecciones? Bueno, evidentemente hospitales que tratan pacientes inmunosuprimidos, de terapia intensiva, pero sobre todo aquellos que no logran tener un control adecuado del uso de antibióticos. Si no tienes en tu hospital un departamento de vigilancia epidemiológica que detecte esos microorganismos, que los logre aislar, entonces tienes brotes tremendos. De ahí que se ha vuelto un reto el tener vigilancia en el control de antibióticos. No puedes dar un antibiótico cualquiera, sobre todo si no tienes una justificación clara de poder desescalar a los pacientes. Es decir, ¿qué quiere decir desescalar? Es un concepto nuevo, pero que es súper importante. A veces llegan pacientes muy graves que tienes una ventana de oportunidad para tratarlos de 24 horas. Si no le das un antibiótico correcto, se muere. Pero tienes después el cultivo que te dice, no necesitaba ese antibiótico, bájate. Y es muy común que te digan, oye, pero si va bien, ¿para qué le mueves? No, para que no seleccionemos la flora. Entonces, yo creo que la respuesta aquí son los hospitales que manejamos pacientes más graves, como es el caso de ustedes, pero que no tuvieran un departamento de vigilancia epidemiológico, están en serios problemas, porque esos no van a poder controlar un brote cuando se presenta. Y son brotes que pueden terminar con terapias intensivas, programas de trasplante, etcétera. Hospitales cerrados para fines prácticos. O sea, puede cerrar un hospital por un brote descontrolado, ¿no? Así es. Ahora, a nivel global, se hacen congresos nomás de este tema, nada más, de las superresistencias, y cada vez estamos aprendiendo mucho más de cómo estos gérmenes se hacen resistentes y los antibióticos pues, buscan romper esas salidas o esos shortcuts que los gérmenes quieren hacer para sobrellevar a dichos antibióticos. Sin embargo, a nivel global, pareciera que la batalla está ganada por los bichos. ¿Qué podemos hacer distinto hoy? Dado que cada vez hay más gérmenes y más casos complejos en hospitales o en sistemas de salud, cada vez más llenos y saturados, y COVID hoy nos está enseñando pues eso a borbotones. ¿Qué opinas, Fernando? Mira, yo creo que aquí una cuestión muy importante es que tenemos que tener en cuenta que no hay un desarrollo grande como quisiéramos de nuevos antibióticos. Entonces tenemos que cuidar muy bien lo que ahorita tenemos. Tenemos que encontrar esos pacientes que están colonizados o infectados por estos microorganismos súper resistentes o multidrogo resistentes, aislarlos de una manera adecuada, porque si no tienes el brote, y ser lo más consciente en el momento en que estás usando antibióticos. No tenemos también la opción de decir, no te preocupes, en 3 años vamos a tener un nuevo. No ha pasado. Obamacare era 20 nuevos antibióticos para el 2020. No hubo ninguno. Nuevos no hubo ninguno. Las oxazolidonas, si acaso. Se usan medicamentos que se van modificando. Las cefalosporinas de 5ª generación, pues es una cefalosporina, al fin y al cabo. Entonces, los mecanismos de resistencia de las bacterias es mucho más fácil que la desarrollen. Y hay antibióticos que cuando salen al mercado, ya hay reportes de resistencia. Entonces, no nos queda más que vigilancia epidemiológica, buen uso de antibióticos y estar controlando, pues como comentaba Michelle, yo creo que es muy importante lo que se hizo de evitar la automedicación. Pero si por otro lado, pones al lado quien te está dando el antibiótico, pues generas el mismo problema. Le sale más caro al paciente, pero al final acaba teniendo el mismo problema. Ahorita nos escribe Laura Julián por aquí y nos hace una observación interesante. A ver, no nada más es el tema de la resistencia, sino los efectos colaterales de los decenas o centenas de antibióticos que se prescriben. Entonces aquí lo alineo con un tema, Michelle. El incentivo para dar antibióticos, más allá del tema comercial, dejemos a un lado el tema comercial, muchas veces tiene que ver con una necesidad de hacer algo por la enfermedad, ¿no? Se responde a una necesidad imperiosa del doctor de prescribir algo cuando es más fácil prescribir que no hacerlo. Muchos de esos antibióticos sirven como ansiolíticos, pero no para el paciente, para el médico.
O sea, que dicen, es que hay que hacer algo por el paciente y muchas veces hacer de más es peor. Y eso es lo que tenemos que ir reforzando y eso es a través de educación. O sea, hacer entender la problemática, pero no podemos entenderla si no reportamos nuestra situación. Por eso le invito a todos los colegas que cuando tengan alguno de estos patógenos englobados en un acrónimo a escape, que va desde Staphylococcus aureus, Escherichia coli resistente a cefalosporinas o carbapenémicos, el Clostridium, Klebsiellas, entre otros, lo digan, o sea, lo reporten. No hay nada de malo, no hay nada que ocultar, o sea, hay que ser transparentes y claros. Esa es la situación para poder ejercer una acción. Entonces, creo que el problema es meramente educacional. No hay mejor medicina que la preventiva y lo mismo estamos viendo para COVID. Vamos a tener primero, la mejor herramienta para parar esta pandemia va a ser una vacuna, una prevención. Lo mismo aplica para las bacterias. La mejor forma de parar esta resistencia es prevenir la resistencia y esto es acotando el tipo de antibióticos, el tiempo. Antes usábamos los antibióticos como marcadores de fútbol americano, 7, 10, 14 días. Y no, hay que aterrizarlo en la clínica y apoyado en algunos parámetros como pudiese ser la procalcitonina, proteína C reactiva, entre otros. Pero lo que manda es la clínica. No por dar más es mejor hablando de antibióticos. Ahora COVID, y Francisco es un experto en el tema, dirige toda esta área, igual que Michelle allá en su hospital, pareciera que se hicieron como que recetas de cocinas para tratar el COVID de manera ambulatoria. O sea, ¿cuántos pacientes están llegando que desarrollaron primero un COVID sintomático general, sin datos de neumonía, pero que llegan con tratamientos de neumonía? Y lo peor es que llegan con antibióticos, ¿verdad? Entonces, a ver, platícanos un poco. Ese punto creo que es muy importante. Nosotros hicimos un estudio aquí de los pacientes que llegaban y que requerían hospitalización. 70% de ellos ya venían con antibiótico. Y el concepto que tiene la gente es que neumonía es igual a antibiótico. Y hay estudios que han demostrado que una de las principales causas de neumonía son virales, que no necesitan antibiótico. Hay un estudio muy bonito que sacaron en la revista de microbiología clínica, Clinical Microbiology, en donde ellos estudiaron un metaanálisis de cuántos pacientes realmente llegaban al hospital con COVID y con una infección. 3%. 3%. Y si tienes entonces 70% de los pacientes que llegan con antibiótico, ¿por qué están llegando con antibiótico si solo el 3% realmente tienen una infección bacteriana? Pero la sensación es, tengo neumonía, necesitas antibiótico. Es como un concepto en donde, oiga, doctor, tengo neumonía, ¿por qué no me va a dar antibiótico? La neumonía es por COVID. Lo que tienes tú en el pulmón es lo que está provocando el COVID. Pero es que, ¿y un antibiótico? No. Y esa situación, por presión hacia el médico o por ignorancia del médico, hace que estemos viendo un uso indiscriminado de antimicrobianos durante esta pandemia. Es el oseltamivir, otro que ha sido ampliamente utilizado. Y lo vamos a ver reflejado, yo creo que en esta época de influenza, porque en el 2009 hubo 11% de casos de resistencia a los oseltamivir de influenza. Es muy probable que vaya a ser mucho mayor porque en China lo usaron porque coincidía la época de influenza con COVID, además no sabían bien qué era, y entonces se quedó la receta. Y muchos lugares siguen dando oseltamivir y un antibiótico para pacientes con COVID. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la razón? Claro, y luego también concepto erróneo que bueno, para eso estamos aquí, para educar tanto a nuestras audiencias no médicas como la conversación que podamos abrir con los doctores. A ver, un antibiótico más fuerte no es mejor, es decir, un antibiótico de amplio espectro, porque luego mucha gente llega pidiendo eso. No, a mí dame uno potente, de esos fuertotes, es más, inyéctamelo para que jale. O sea, no necesariamente la amplitud de espectro es mejor antibiótico, es mejor uno bien seleccionado, sí tiene indicación, ¿es correcto? Sí, es correcto. Y luego también otra cosa, la farmacovigilancia. Lo que tenemos que pedir en los hospitales es que implementen programas de farmacovigilancia activa, que vayan y busquen todas estas interacciones. Un ejemplo, oxazolidinonas. La mayor parte de los pacientes que están a terapia intensiva
utilizan vasopresores, un medicamento para estabilizar la presión arterial. Bueno, si uno combina vasopresores y este tipo de antibióticos, oxazolidinona, el riesgo de un síndrome serotoninérgico, que es una enfermedad peligrosa, es 10 veces más que si no lo tuvieran. Entonces también hay que tener este concepto de no solamente le pegas a la microbiota, también le puedes perjudicar al paciente. O muchas veces nos ha tocado, uno le pone un antibiótico, pone un segundo esquema, un tercer esquema y el paciente sigue con fiebre. Y muchas veces la fiebre es ocasionada por los mismos antibióticos. Entonces podríamos decir así en síntesis, para pasar al siguiente tema que vamos a tratar, es un hospital, un primer concepto, todos los hospitales tienen infecciones intrahospitalarias. 2, los mejores hospitales o los de mejores resultados son aquellos que tienen programas de vigilancia epidemiológica, que están contando qué bacterias son, cómo las están tratando y cómo están sus patrones de resistencias. Y 2, que tengan modelos de farmacovigilancia. Entonces, amigas, amigos, si ustedes van a ir a un hospital, pregunten si tienen estas dos cosas, si es que tienen miedo de una superinfección, porque luego sucede, no quiero ir porque ahí hay bacterias asesinas. No, pregúntense si hay sistemas de farmacovigilancia y si hay unidades de vigilancia epidemiológicas internas. Si esos dos factores existen en su hospital, ese es el hospital a donde usted tiene que ir. No si hay bicho o no bicho. Bichos hay en todos los hospitales. Y a propósito de esto, quisiera llegar al siguiente tema que es sumamente interesante. Por allá de inicios de año, en el norte de Estados Unidos, en el noreste de Estados Unidos, se empezó a reportar una cándida que estaba empezando a generar mucho temor, Michelle. La cándida auris. A ver, toda la vida hemos sabido de que existe cándida. Y antes me acuerdo cuando estábamos en la escuela, hace algunos poquitos años, decían cándida albicans y cándida no albicans. Luego las no albicans pues ya fueron diciendo todos los apellidos que existen. Pero llegó esta cándida compleja de alta resistencia. ¿Qué es cándida auris y de dónde vino, Michelle? Esta es una cándida que fue reportada desde el 2009 en Japón, que rápidamente comenzó a diseminarse en otros continentes, incluso en Latinoamérica, en países como Venezuela, después Panamá. Había reportes desde el 2011, 2012, y la verdad es que nos habíamos tardado demasiado en reportarla aquí en México. Y tal vez ya hubiera la cándida auris en nuestro país, el problema es la identificación. Mediante metodología convencional, incluso sistemas automatizados convencionales, se da por erróneo o se manifiesta otro tipo de cándidas. Entonces, ya debemos de saber esto y decir, bueno, si identificas una cándida Aumoloni, por ejemplo, tienes que mandar a corroborar si se trata de esta cándida o es una cándida auris. ¿Por qué? Porque cándida auris está catalogada como un patógeno emergente, multidrogoresistente. De entrada, más del 90% de las cepas son resistentes a soles, que son el caballito de batalla hablando de hongos. Son resistentes a anfotericina y actualmente el único antimicótico que tenemos disponible para actuar es equinocandina, son las equinocandinas. Pero si esta cándida también tiene que ver dónde se manifiesta. Si está en la vía urinaria, es un problema, aunque sea sensible a equinocandinas, porque ninguna equinocandina de momento concentra también en la vía urinaria, por ejemplo, y tenemos que utilizar combinaciones de fármacos, irrigaciones locales, entre otras metodologías. Entonces, cándida auris nos apareció en nuestro entorno hospitalario en los meses de junio. Un caso es un paciente que tenía exposición a varios centros de hemodiálisis, tanto en el estado, fuera del estado y en el exterior. Nos tocó identificarla porque tenemos incorporado una tecnología denominada MALDI-TOF, que es como una balanza donde el peso molecular del patógeno en cuestión nos permite la identificación. Y levantamos la sospecha, metimos medidas de aislamiento, pero luego viene COVID. O sea, esto ocurre en el San José, en un momento en que estaba transitando el hospital de ser un hospital mixto a ser un hospital 100% COVID, donde el personal médico tenía que ponerse su equipo de protección personal. Y ahí creemos que fue el primer problema. Muchas veces uno como médico, al tener los guantes, tenemos la falsa seguridad de que estamos protegidos. Sí, nosotros. Pero es más fácil decir, no me lavo las manos,
con la frecuencia que quisiera, con la calidad que quisiera y pudieras transmitirlo a otros. Y ahí es cuando tuvimos un brote. Y ojo, un brote de Candida auris en cualquier hospital se considera con un solo caso. En nuestro caso, de momento, tenemos identificado 45 aislamientos, o sea, 45 pacientes con este bicho de 2.200 pacientes que llevamos atendidos. Ahora, número 1, nuestra mortalidad no se ha visto afectada, sigue siendo de 10% nuestra mortalidad. Número 2, de estos 45 aislamientos, solamente 11 pacientes requirieron tratamiento, lo cual dice que el resto solamente estaba presente el hongo, pero no estaba enfermando, por así decirlo. Entonces, esto es lo importante, tener pruebas rápidas de identificación disponibles para poder hacer un aislamiento y poder definir quién tratas, quién no tratas. O sea, no nada más es el hecho de identificar y aislar al paciente y hacer medidas directas para él, sino toda una estrategia de prevención, de extensión de más casos. Ahora, este es un temor que todos tienen, Francisco, en México y en el mundo. No es un tema de un hospital. Totalmente. Y además, fíjate que con la historia de la Cándida, puedes entender un poquito lo de la resistencia. Tú hablabas de que antes decíamos Cándida albicans y Cándida no albicans, porque le hacías una prueba muy sencilla en el laboratorio que se llama tubo germinal, veías si era Cándida albicans y decías, no es Cándida albicans, es Cándida no albicans. ¿Y qué empezamos a ver? Que con el uso de los azólicos, con ketoconazol primero, luego fluconazol, itaconazol, etcétera, empezó a haber un aumento en el número de las cándidas no albicans, hasta que llegó un momento en que tuvimos que empezar a distinguirlas, ¿no? Y entonces apareció que cruce, que guillermonia, que parapsilosis, que si la Torulopsis glabrata, y ahora ya es Cándida glabrata, y ahora le acaban de cambiar el nombre. Es decir, empezamos a ver la selección de la que hablaba Michelle, que es muy importante. Ahora, Cándida aureus es un temor enorme, tanto que tuvimos que poner el Malditoff para identificación de cándidas en el hospital por el miedo de tener la posibilidad de un brote como el que ustedes lograron contener, porque esto la gente no lo entiende. O sea, a ver, el Hospital St. Mary's de Londres, en donde se utilizó por primera vez la penicilina, en ese hospital estuvo cerrado por 2 semanas por un brote de Cándida auris que no pudieron controlar. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que hacer, y a lo mejor lo que dice Michelle es muy cierto, a lo mejor no sabemos cuánta Cándida auris hay porque le llamamos Cándida no albicans en otros hospitales, porque no la buscamos. Muchos de los microorganismos que existen, dices, no, es que nosotros no tenemos ningún caso, y los has buscado y tienes mecanismos para hacerlo. No. Entonces, el lograr contener un brote yo creo que ahí es un éxito, el poder identificar, el decir, miren, hay un caso y hemos detectado estos y no se ha afectado la mortalidad, quiere decir que la mayor parte son colonizados, los lograste aislar y evitaste la diseminación. El éxito no es decir, no hay, porque pues no hay, pues no lo buscas. El chiste es encontrarlo a tiempo y evitar la diseminación, porque en otros países del primer mundo han tenido problemas con brotes muy serios por la resistencia que comentaba Michelle. O sea, realmente, si no le das una equinocandina, que aumenta además no solamente toxicidad, las equinocandinas no son tan tóxicas, pero aumenta el costo, porque el costo de las equinocandinas es altísimo, ¿no? Entonces, el costo de la atención del paciente se vuelve también un problema. Entonces, definitivamente, a ver, esto que está sucediendo, ya dijo Michelle, esto desde 2009 hay reportes, o sea, no es una cuestión que nació ayer o antier, es una cuestión que a lo largo del tiempo y por este uso indiscriminado, por la falta de programas, por la falta de vigilancia epidemiológica, es que se han dado estos resultados. Entonces me hace pensar, ¿vienen más gérmenes resistentes hacia el futuro? ¿Es algo que vamos a acabar hoy o mañana? No, y si mientras no tengamos la forma de lograr que la prescripción de ciertos antibióticos, nosotros aquí en el hospital, y fue un problema fuerte porque pues, es un hospital privado, prohibimos el uso de ciertos antibióticos a menos de que tuvieras una justificación. Tú podías indicar el antibiótico, por cuestiones legales se lo daban 48 horas, pero si tú no tenías una justificación para seguir utilizando ese antibiótico, llegaba a control de infecciones y te paraba el antibiótico. ¿Por qué? Porque lo que estás promoviendo es el desarrollo de esos gérmenes a nivel global. Es decir, es como, voy a acabarme el dinero de este sexenio, ya el que viene, pues a ver qué hace, ¿no? Pero aquí estamos siendo muy rápido, o sea, muy rápido han aparecido la resistencia de la Escherichia coli, que empezó siendo resistente
ampicilina, ahorita tenemos la beta-lactamasa, incluso ya hay colis carbapenemasas. Entonces, el problema es cada vez más complejo y esta epidemia de COVID, esta pandemia de COVID, va a dejar una biota complicada para el futuro. O sea, yo creo que esto va a acelerar la resistencia antimicrobiana que se venía dando, porque en todo el mundo una de las principales causas de muerte por COVID son sobreinfecciones por gérmenes multiresistentes, no en la calle, en el hospital, porque son pacientes que requieren terapia intensiva, tubos, alimentación parenteral, uso de antibióticos, usamos esteroides, o sea, tienen todos los... Es el paciente ideal para que digas, le va a caer un microorganismo multidrogo resistente. Entonces, esto puede acelerar mucho ese problema que ya venía en camino. Muy bien, Michelle. Oye, entonces, a ver, estamos hablando reiteradamente en esta conversación que las infecciones son un riesgo latente en los pacientes complejos de hospitales complejos. O sea, probablemente un hospital ambulatorio con poco volumen de complejidad, pues a lo mejor la tasa de infecciones intrahospitalarias pueda ser un poco menor, pero no en los grandes hospitales como estos hospitales COVID, los del sector público, los del sector privado, cualquiera que esto sea. ¿Qué debe saber un familiar cuando le dicen trae una infección compleja? ¿Cuál es su expectativa? Un familiar de un papá, un hijo, un esposo, esposa que están ahí, ¿qué deben percibir? ¿Qué deben hacer al respecto? ¿Ellos pueden hacer algo? ¿O tienen que conversar algo con sus doctores para que les tengan claridad de lo que está sucediendo? Si hablamos de un paciente ya hospitalizado, queda bien, o sea, es claro que la comunicación tiene que ser directa, sencilla, o sea, hablar de su familiar tiene una infección por un hongo o una bacteria que ha resultado ser resistente, la tenemos identificada, está pendiente el antibiograma, esto es la relación de antibióticos que son sensibles o resistentes, susceptibles o resistentes, y establecer un plan, decirle, vamos a iniciar un antibiótico denominado amplio espectro, dirigido para esta superbacteria, y siempre pedirles paciencia, o sea, decirles, denos tiempo de 48 horas al menos para observar un cambio, porque siempre pasa que iniciamos un antibiótico y si con la primera dosis el paciente no deja de tener fiebre o deja de estar mal o crítico, viene la presión de que no, es que no está funcionando el antibiótico, es que cámbielo, es que agréguele más cosas. Si ya está claro dónde está la infección, qué bacteria es y qué antibiótico estamos utilizando, hay que darle tiempo a este antibiótico para funcionar. Y eso es el problema que nos enfrentamos los infectólogos con otros colegas, o sea, que en un día quieren que el paciente ya no tenga infección y esté súper bien, y no es posible. Y a veces son cuestiones ni siquiera de la bacteria ni del antibiótico, son cuestiones que decimos control de foco. Si el paciente tiene una infección intraabdominal y tiene una colección, o sea, una bola de pus dentro del abdomen, la solución no va a ser el antibiótico, la solución va a ser ir a drenar esa bolsa de pus. Y son términos que tenemos que decirle a los pacientes y que le pedimos nosotros, la comunidad de infectólogos, a nuestros colegas que nos ayuden a explicar esos términos a los pacientes. Ahora, si hablamos del entorno ambulatorio, si vienes por un dolor de garganta, no es necesario dar antibiótico de entrada. Hemos abusado de los antibióticos de esta forma. Esto es, si después de 3 días de manejo sintomático persiste esto, hay fiebre, hay descompensación, ya es donde contemplas usar antibiótico empíricamente y buscando cultivo. Entonces, sí hay que poner bien en claro esto para con los pacientes, dejar las expectativas claras de qué es lo que nos estamos enfrentando y planes de en cuánto tiempo esperar una respuesta. Muy bien, yo pienso que un concepto que podemos dejar a nuestra audiencia es confíen en que lo que los doctores están haciendo usualmente se lleva su tiempo, que estas infecciones tengan el control y muchas veces no es nada más el problema de la infección, sino la respuesta del mismo organismo hacia el proceso infeccioso. Voy a pasar un par de preguntas, Francisco, justo hablábamos de eso hace ratito. Nos pregunta Pau Castillo si hay casos de COVID que haya mutado el virus por antibióticos. Esta es la pregunta en donde no entienden que el antibiótico es para bacterias y no tiene ningún efecto
en cuanto a la cuestión viral. Se ha hablado, y esto es algo que también hay que comentar, que la acitromicina en particular tiene actividad contra algunos virus, Zika, hubo un reporte, e influenza, lo cual es muy cuestionado porque no se sabe bien las dosis, realmente son más reportes anecdóticos. Con el estudio que sacaron en Marsella, en Francia, se popularizó el uso de acitromicina con hidroxicloroquina, y entonces muchos pacientes se quedaron con la sensación de que la acitromicina es contra el COVID. No, la acitromicina es un antibiótico. Entonces los antibióticos ni tienen efecto antiviral, ni van a cambiar la estructura del virus, pero sí van a cambiar la estructura de tu microbiota y te van a favorecer para que si tú llegas al hospital, llegues colonizado por bacterias que sean más resistentes o con una microbiota destruida que sea muy susceptible de que un germen que está predominando en esa área, pues llegue a un campo, que llegue a las selvas sin cebras, sin ñus, sin antílopes, sin jirafas. O sea, estás poniendo, como sucede con animales que llevaban a otras áreas en donde no había una forma de contenerlo, crece. Y eso pasa por ese uso indiscriminado en cuestiones en la que el COVID creo que es un ejemplo claro. Otro que es la faringitis viral, ¿no? Pero el COVID ha sido realmente una representación del mal uso de antibióticos. Correcto. Joel Molina, Michelle nos pregunta, ¿qué soluciones están usando, qué se están haciendo en los hospitales para minimizar la generación de incidencia e impacto de estos supergérmenes? ¿Cómo afectan estos supergérmenes a la pandemia actual en México de COVID? Primeramente, que hay un reporte inmediato de cualquier bacterias dentro de este acrónimo ESCAPE. Se reportan a la unidad de vigilancia epidemiológica y ya nos ponemos en contacto con los médicos tratantes. Número 2, farmacovigilancia. Después de 7 días, farmacovigilancia emite alertas donde pregunta sobre la necesidad de continuar el antibiótico y todavía se meten incluso a ver los reportes, o sea, de decir, oye, estás dando un carbapenémico de amplio espectro para algo que se puede morir con una cefalosporina. Y ya depende del médico justificar el por qué continuar o acatar la observación y descalar el antibiótico. Yo creo que estas son las 2 medidas más importantes para poder frenar en un hospital es la generación de resistencias bacterianas. Pero lo más importante es abrir nuestro historial y compartirlo con la comunidad. Por eso invito a todos los que tengan en su capacidad de decisión, de abrir sus unidades de vigilancia epidemiológica, incorporarse a alguna de las redes de vigilancia de resistencia antimicrobiana. Creo que hay 2, el PUIS y el INVIFAR, que son las más grandes. Incorporarse a una de estas 2 redes para generar información. Porque bien mencionaba el doctor Francisco, en la carrera te basabas para enfrentar una bacteria de un manualito, el Sanford, por ejemplo. Pues esta información está basada en lo que ocurre en Estados Unidos. Información radicalmente distinta a lo que está ocurriendo en México, por ejemplo. Y no es porque sean malos o mejores o peores aquí o allá, es porque la selección de las bacterias y los hongos es funcional directamente al entorno donde esos hongos y esas bacterias crecen, ¿no, Francisco? Sí, y aquí creo que también un punto en el que es muy importante tomar en cuenta es la realización de cultivos. Y esta anécdota es real. O sea, alguna vez un cirujano opera a un paciente que tenía una diverticulitis perforada, materia fecal, y cuando me pide la interconsulta y no mando cultivo. Y la pregunta es, oye, ¿por qué no mandaste cultivo? Me dice, porque de alguna manera más grotesca, pero me dijo, pues era materia fecal. Yo sí, pero la materia fecal que tú tienes no es la misma que yo. Porque no comemos lo mismo, no hemos tomado lo mismo. Si no hacemos cultivos, no sabemos cuál es la flora que predomina en tu hospital y en la comunidad que estás atendiendo. Entonces, si tienes una infección urinaria complicada, haz un urocultivo. Si tienes una infección intraabdominal, aunque tengas materia fecal, manda cultivo, porque a lo mejor lo que te encuentras es que tienes un enterococo vancomicino resistente. Cambió totalmente el manejo. O tienes una Escherichia coli beta-lactamasa. Entonces, muy importante para todos los que no están acostumbrados, porque pues muchos dicen, pues si es materia fecal del abdomen, pues es el antibiótico, lo que dice la guía, ¿no? No, conoce la flora. Nosotros cada 3 meses el laboratorio de microbiología reporta
gérmenes que están siendo los más frecuentes, su patrón de resistencia intrahospitalario, y del laboratorio los que llegan pacientes externos a hacerte urocultivos o algún otro tipo de cultivo para que tú más o menos vayas conociendo la flora. Nos dimos cuenta de eso, que el 70% de nuestras Escherichia coli eran resistentes a las quinolonas. ¿Por qué? Porque venían los pacientes a hacerse un urocultivo y el 70% de los urocultivos externos tenían resistencia a las quinolonas. Entonces, ¿qué haces? Si vas a darle ciprofloxacino, que era muy usado hace 15 años, tienes 70% de posibilidades de que no le sirva de nada al paciente. Esa es la forma en cómo podemos reportar que el médico sepa cuál es la flora que está viendo. Incluso eso está abierto al público, porque no es culpa de nadie, o sea, no es culpa en particular o mal manejo del hospital, es al contrario, conocer qué es lo que está pasando en tu hospital. Muy bien. Me voy a ir ahora, algo del tema hospitalario y de la prescripción, al paciente. Michelle, ¿qué puede ser un paciente o un individuo para prevenir ser víctima de un supergermen, ya sea bacteria, ya sea hongo? ¿Qué debe hacer en su vida diaria? Pues evitar la tentación, sobre todo por la comunidad pediátrica, evitar la tentación de tomar un antibiótico porque haya fiebre. O sea, acudir con un médico. Y yo le diría a la comunidad, y mejor me voy a meter en problemas, pero si vas con un médico que en 30 minutos ya te está prescribiendo un antibiótico por algo que llevas cargando un día, cambia de médico. Huye. O sea, la mayor parte de las infecciones son virales. Si algo no responde después de 2 o 3 días de tratamiento, ya comienzas a contemplar la posibilidad de algo bacteriano, número 1. Número 2, cuando a uno se le ha prescrito un antibiótico, tiene el derecho de saber por qué. Y es la relación médico-paciente, donde tú le vas a pedir al doctor que te diga por qué te está prescribiendo un antibiótico, en qué está pensando, para qué bacteria, por ejemplo. Y es válido, y creo que es parte de fomentar la cultura de evitar el abuso de antibióticos. Y primeramente, con nosotros los médicos, tenemos que difundir más esto que estamos platicando, porque va a ser un problema. De hecho, hay estimaciones que al ritmo de generación de resistencia contra la aparición de nuevas moléculas, para el 2050, 1 de cada 4 pacientes con una bacteria va a fallecer, porque no va a haber antibiótico alguno que lo pueda sacar adelante. Uy, qué número tan terrible. O sea, un 25% de la gente que le cae un bicho encima va a fallecer porque no hay con qué tratarlo. Y esto tiene que ver con el uso y abuso de antibióticos por prescripción o por mala indicación o por mala duración, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos una tarea importante como pacientes, pero como médicos, de hacer el trabajo correcto en torno a la prescripción, no nada más por la bacteria o el germen, sino por el tiempo, sino por los efectos colaterales, sino por la multifarmacia que puede tener interacciones medicamentosas, farmacológicas. Francisco, una reflexión última. ¿Qué debe hacer el sistema de salud público y privado para combatir esto? Pues evitar al máximo el mal uso de antibióticos. Yo creo que el problema aquí es la automedicación, que es algo muy socorrido en nuestro país. Hacer entender a la población, educar a la población que fiebre no es igual a antibiótico, que infección no es igual a antibiótico, porque esos conceptos, la neumonía no es igual a antibiótico, esos conceptos son muy, muy reales, y que no es el antibiótico algo que te va a sacar más rápido, porque si lo que tienes es una infección viral, lo que te va a sacar más rápido es tu sistema inmune, nada más. Entonces, el mensaje es, tenemos que hacer mayor difusión de un uso racional de antibióticos, porque si no, esto que dice Michelle es muy real. Pensar que podíamos estar en la época pre-antibiótico, antes del descubrimiento de la penicilina y de su uso en los 40, en unos años, es algo que, aunque suena ciencia ficción, pues ya vimos que con el COVID no hay nada de ciencia ficción. Ocurren cosas, ocurren fenómenos biológicos y nos podría poner en problemas. Muy bien, pues bueno, estamos ya casi por llegar a la última parte. Bien agradecido como siempre de la participación de ambos. Una reflexión final, 3 puntos para dejarles a nuestra audiencia, Michelle. Pues
aunque voy a hacerme del tema, hay que ser enfáticos. COVID-19, por favor, sigamos manteniendo las medidas de prevención. Utilicen cubrebocas, distanciamiento físico, eviten salir si no es indispensable. ¿Por qué? Porque todavía falta mucho. Y esto va a traer beneficios. Ya se avisora un poco de esperanza con lo de las vacunas, pero entendamos que el acceso universal a las vacunas todavía queda tiempo en delante. Con antibióticos, cuestionen el por qué les den un antibiótico. ¿Okay? Y para los médicos, ayúdenos por favor a limitar el sobreuso de antibióticos. Como bien mencionó el doctor Francisco, solamente el 3% llegan infectados con bacterias los pacientes con COVID-19. Y durante el internamiento, solamente un 17% se llegan a sobreinfectar de bacterias. O sea, si es viral, lo que te tiene mal es el virus y hay que entender eso. Y tercero, vacunación. Vayan con sus médicos de primer contacto a actualizar sus carnets de vacunación. Hay muchas entidades bacterianas que son prevenibles con vacunación. Streptococcus pneumoniae, causante número 1 de neumonía comunitaria, meningitis comunitaria, por ejemplo. Y para lo que venga, influenza, COVID-19, cuando esté disponible, entender que vacunar es prevenir y sale mucho más barato que buscar o dar algún tratamiento específico. Perfecto, gracias Michel, como siempre, por participar en este webinar. Francisco, agradeciéndote como siempre esta participación y deseándote lo mejor este año y lo que sigue y lo que viene, porque viene todavía duro a ambos. Los últimos 3 conceptitos que nos puedas dejar a la audiencia. Comparto con Michel, yo creo que ahorita el mensaje clave es, el COVID-19 no se ha acabado, lo que tenemos ahorita como vacuna es el cubrebocas, del distanciamiento y la higiene de manos. Van a ser unas fiestas navideñas muy especiales este año. Vamos a tener que tener una esperanza en que el año que entra nos vamos a reunir con más gente, pero si te quieres reunir con ellos, necesitas cuidarte hoy. Hoy no tenemos vacuna, no tenemos medicamento. Segundo, igual, tenemos que aprender a usar antibióticos. Usar antibióticos es un arte que necesitas entender que no lo puede hacer cualquier persona. Cuestionarte tú como médico por qué le estoy dando un antibiótico, tú como paciente por qué estás recibiendo un antibiótico. Porque un antibiótico te puede perjudicar más que beneficiar. Entonces creo que es muy bueno este seminario, es una lección muy importante para todos y también entender que los sitios en donde se generan estos microbios es porque son pacientes graves que cumplen con todas esas características que ocurre en todo el mundo, no solamente en México o en algún hospital en particular. Perfecto, pues bueno, ha sido un gusto tener esta conversación. La verdad es que hay mucho material de donde discutir. Es un tema que los académicos se pueden llevar cursos completos y seminarios completos de días para intentar dilucidar las respuestas que nos van a ayudar al resto de la comunidad médica que nos dedicamos a atender pacientes de primer contacto, cómo poderlos apoyar. Creo que los conceptos que pusieron hoy en la mesa son relativamente simples de llevar a cabo. Control de antibióticos, preguntarme 2 veces si realmente el paciente necesita antibiótico, a los familiares, a las personas, no llegues pidiendo antibiótico, porque luego llegan los pacientes, ya es que quiero que me pongas antibiótico, pues a lo mejor no necesitamos antibiótico. Entonces, hagamos ese ejercicio común, porque va a ser un beneficio, no nada más para ti, no nada más para mí, sino para toda la comunidad, que en el reto del 25% de gente que se va a morir por una infección en el 2050, creo que podemos empezar a hacer algo desde hoy, si como comunidad restringimos el uso de los antibióticos a cuando esté realmente indicado. Y los doctores vamos a prepararnos más en la prescripción de antibióticos, porque esto no debe ser de los infectólogos, debe ser del médico de primer contacto que sepa utilizar correctamente los antibióticos, la prescripción, la duración, el tipo de antibiótico y los efectos colaterales para prevenir, como dijo el doctor Francisco Moreno, para prevenir más daño que beneficio del uso indiscriminado de un antibiótico. Pues bueno, me encantó el webinar, gracias por su tiempo como siempre, Francisco. Michel, gracias por estar aquí. A la audiencia, gracias amigos, nos vemos el próximo lunes, ya en el último webinar de este año. Mañana les vamos a mandar información sobre de qué vamos a estar platicando y quiénes van a ser nuestros invitados. Por ahora, quédense en paz,
quédense con cuidado en casa, no hagan reuniones, no es el momento. Como dijeron nuestros invitados, el año que entra vamos a tener esa preciosa oportunidad de volvernos a abrazar. Por ahora, cuidémonos, utilicemos el cubrebocas, lavemos nuestras manos, guardemos la distancia física para proteger y protegernos. Cuídense mucho. Nos vemos la otra semana. Adiós.